Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracia sobre mí. Una vez más, tu amor me cautivó. Tu amor me cautivó. Amén. Les saludo en el nombre de Jesucristo y les voy a invitar a abrir las Escrituras en el libro a los Hebreos o carta a los Hebreos, el capítulo 1. Y en uno de esos versículos, vamos a estar meditando unos minutos sobre la palabra de Dios. Hebreos, el capítulo 1. Vamos a leer de su primer versículo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Tomen sus asientos. Contento con mi Dios porque me ha guardado y me da esta libertad y esta bendición y responsabilidad a la vez de tomar la palabra de Dios. Que Dios bendiga a la iglesia por los testimonios, por las gratitudes, por los trabajos, por todo cómo nuestro Dios nos bendice. Esta lluvia, hermano, que riega la tierra, dice, y es para que produzca fruto. Bendito sea Dios. Así sea la palabra de nuestro Dios en nuestras vidas, hermano, para que produzca fruto, ¿cierto? Porque en Hebreos, el capítulo 6, dice que la lluvia que cae y riega la tierra y la hace producir fruto para el que la labra. Más, bueno, dice, pero si en ellas solo crecen espinos y cardos, está próxima a ser maldecida. Dios nos puede ayudar, Dios nos pueda bendecir. Entonces ese es el propósito, hermano, como decían nuestros hermanos, de venir a escuchar la palabra, no tomarlo como una reprensión o también no es la intención del predicador de creerse superior a la iglesia y con el derecho de poder juzgar o reprender a la iglesia. No, sino es reflexionar y poder estar más en comunión nosotros con Dios y también entre nosotros, porque eso es lo que dice el Salmo, que es agradable a Dios estar los hermanos pero juntos en armonías. Entonces allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bendito sea nuestro Dios. Y esta vida sabemos ahora nosotros que está en su Hijo Jesucristo. Y vamos a hablar un momento, hermanos, y meditar en el ungido de Dios. Dice que Él fue ungido
el versículo 9, ¿cierto? Has amado la justicia, dice, y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. O sea, superior a los ángeles. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, Dios nos pueda bendecir, amados hermanos. Quiero un momento meditar en nosotros como iglesia sobre la unción. Se han hecho estudios, hermanos, se juntaban los hermanos, tuve la bendición de participar, pienso que algunos de los hermanos diáconos igual, en varios estudios bíblicos que se hicieron en Chillán, en algunos lugares, donde nos dimos cuenta, hermanos, nos dimos cuenta porque tuve la bendición de participar, en que antes los pastores se ungían con aceite, ¿cierto? Entonces nos dimos cuenta que en el Nuevo Testamento no aparece ese ungimiento con aceite. En el Antiguo Testamento sí, pero el ungimiento con aceite, para ungir un pastor, eso no aparece en las Escrituras. Entonces, y aquí nos dimos cuenta, por misericordia de Dios, nos dimos cuenta porque también creo entenderlo, hermano, por misericordia de Dios, que Jesucristo fue ungido por Dios. Bendito sea nuestro Señor. No necesitó a un profeta o a alguien que eche un vaso con aceite sobre él, como lo fue David. Como Samuel ungió a David, ¿cierto? Fue, dice, con una redoma de aceite y lo colocó sobre su cabeza. Entonces, porque era símbolo del que había de venir. Entonces también a ellos se les llamaba ungidos. Que ungidos, para nosotros, ungido, en español, ungido, en hebreo se dice Mesías. Y en griego, Cristo. Dios nos puede ayudar. Entonces es el mismo significado, son sinónimos, hermano. Entonces Dios nos puede ayudar, pero vamos a buscar los textos de acuerdo a esta línea, hermano, de la unción, del ungimiento. Bendito sea nuestro Dios. Entonces para esto, hermano, vamos a leer en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, del versículo 32 al 34. Dios nos puede ayudar. Y ahí la palabra nos va a ir mostrando, para entender esto, hermano, qué es la unción. ¿Qué es la unción? En nosotros primero. Porque quiero terminar con lo más grande, que es hablar de Cristo al final. Todo está relacionado a Él. Y todo depende de Él y viene de Él. Entonces dice: también dio Juan testimonio. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. O sea, él no vio una imagen de una paloma. Eso no lo vio nadie más que Juan. Porque el que lo había enviado le decía que esa era la señal para que él entendiera, como profeta de Dios, como descendiente de Leví, como el último profeta que anunciaba la venida de Cristo. Porque a veces nosotros confundimos, hermano, decimos, no, es que los profetas hasta Juan profetizaron. Pero ese era un propósito que había, hermano, desde Samuel hasta Juan. Se profetizó acerca del sacerdocio de Cristo. Por eso Hebreo dice que Moisés nada habló del sacerdocio de Cristo. ¿Se fija? Pero luego vamos a ver eso, de dónde es la primera vez que se habla del sacerdocio de Cristo. Bendito sea nuestro Dios. Pero aquí Juan es el último, porque él ya lo presenta. Por eso él después entrega como su lugar y dice: a él conviene crecer y a mí menguar. Porque él había acabado ya su ministerio. Bendito sea nuestro Dios. Y sus discípulos se los entrega al Señor Jesús, los envía cuando Él está en la cárcel, le dice: vayan y díganle al que yo presenté: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Él no estaba dudando, hermano. No, sino que Él quería asegurarse de que los discípulos después lo sigan a Él, porque Él ya no iba a estar como profeta, como maestro. Entonces dice el 33: y yo
no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vieres o veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Dios. Y luego dice: y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Y a veces nosotros decimos: ¿quién fue el primero que dijo que Jesús era el Hijo de Dios? Pedro, decimos nosotros, pero fue Juan, de acuerdo a las Escrituras. Entonces vamos aprendiendo nosotros. Yo igual me encontré, hermano, con este texto que lo había leído muchas veces, pero uno se acostumbra porque es un ejercicio que se repite. No es que Pedro fue el primero que le reveló al Señor, fue Juan. Bendito sea nuestro Dios. Aquí tenemos la Escritura. Dios nos puede ayudar. Entonces, Dios nos pueda bendecir. Este es el Hijo de Dios. Y en otro texto, no voy a tomar muchos textos, hermano, para no extenderme tanto en esto, pero Juan igual da testimonio y dice que Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, tenía el poder. Esa era la señal que había sobre quién era el Hijo de Dios, quién era el ungido, o el Mesías, como decían los judíos, o el Cristo para nosotros en griego. Y en español es el ungido. Bendito sea nuestro Dios. Pero significa lo mismo. Donde usted encuentra la palabra Cristo, es ungido. Donde encuentra la palabra Mesías, es también el ungido. Y donde diga ungido, bueno, ya lo hemos dicho. Dios nos puede ayudar. Bendito sea Dios. Entonces, a este es el que Dios entonces le dio la potestad para también ungir con el Espíritu Santo a los que crean. Bendito sea nuestro Dios. Por tanto, Él tenía que ser ungido. Y Jesús no ungió a nadie con aceite, sino que lo ungió con el Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Juan 21, por ahí, cuando los apóstoles les costaba igual entender las Escrituras, y el Señor dice, sopló y les dio el Espíritu Santo para que comprendiesen las Escrituras. Y se les abrió el entendimiento ahí. Se fija, recibieron la unción del Santo. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, Dios nos pueda ayudar, nos pueda bendecir. Vamos a ver también ahora de nosotros. Quería ver esto, hermano, una parte para entender el orden. Dios ungió a Jesús y Jesús ahora tiene el poder para darnos a nosotros. Pero el que sigue haciendo las cosas en Jesús y en nosotros es Dios. Bendito sea nuestro Señor. Segunda de Corintios, el capítulo 1. Del versículo 20. Bueno, dice así en el nombre de Jesús. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Bendito sea nuestro Dios. Entonces no es que Jesús le quita el lugar a Dios, porque ahora, ¿cómo lo hace Dios? Dios opera por el Espíritu Santo, directo, porque ya siendo reconciliados por fe en el sacrificio de Cristo, Romanos capítulo 5, versículo 1, ¿qué nos dice ahí? Colóquelo, mi hermano, para que meditemos un momento. Eso es la gracia y la misericordia de Dios. El versículo 1, Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, o sea, Cristo nos justificó. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, Dios nos puede ayudar. Ahora, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Bendito sea nuestro Señor. Por eso, cuando Pablo le dice a los corintios más adelante, como en el capítulo 11 de 2 de Corintios, le dice, yo en nada he sido inferior a los grandes apóstoles,
porque las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con grandes milagros y señales y prodigios. Bendito sea Dios. Pero él no se tomaba la gloria para él, nunca la tomó para él, sino que él decía: he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia que está en mí, o sea, la unción. Bendito sea nuestro Dios. Por eso es importante tener la unción, pedir esto. Buscar los dones, dice Pablo. Buscarlo. Eso es buscarlo. O sea, si a veces le oramos a Dios por sanidad, llorémosle por que nos dé un don. Pero para que Dios sea glorificado. No para que el hermano delgado se ponga en alto y se nombre a él. No, no. Por eso Pablo, cuando hubo estas diferencias en la iglesia de Corintio al comienzo, decía: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, qué sé yo. Dice: ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Nada. ¿Se fija? No es que no sean nada, pero él está colocándose, como decir, a la grandeza de Dios no somos nada. Nada. Porque el que hacía todas las cosas y operaba en ellos era Dios. El que los había ungido era Dios. A través de Jesucristo habían sido confirmados en esa iglesia, en el sí y en el amén. Por eso él decía: ¿acaso Timoteo o Sila os engañó? No, fue un sí para vosotros. Fueron con gozo a predicar, fueron con gozo a confirmar la iglesia. Y él, estando ausente, decía: yo me gozo viendo la obra, cómo Cristo obra en ustedes. Por el Espíritu miraba. No estaba con una incertidumbre como a veces nosotros. Es que si yo no veo, ¿cómo se estarán portando? Para mí que se me está arrancando. No, él tenía una confianza porque sabía que el que los había ungido y los había confirmado era Dios. Y que esa unción seguía operando ahora en la iglesia. Y que no eran ellos los que operaban, no eran ellos los que guiaban la iglesia de la forma espiritual, sino que ellos eran colaboradores de Dios como hombres, como instrumentos en las manos de Dios. Es como el que a veces no puede cantar solo porque se descoordina en los ritmos, pero un instrumento al lado, ¿cierto?, le da el paso. O un ejército, el bombo mayor, ¿cierto?, el tambor mayor, ese marca el paso, ¿cierto? No tiene una música, pero marca el paso, y que es importante, hermano. Entonces cada instrumento cumple una labor. Dios nos puede ayudar, pero Dios reparte conforme a su propósito y conforme a la necesidad que Él ve en la iglesia. Vamos a ver en Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 20. Y de ahí nos vamos a saltar algunos versículos para ir viendo. Dios nos puede ayudar. Que, hermano, la unción no solo es para que hayan sanidades, no es solo para que hayan milagros, no es solo para que hayan prodigios en la iglesia, sino que hay algo más importante. Bueno, Pablo dice: el amor es más importante que la profecía, que las lenguas, que la sanidad, que todas las cosas. Más importante es el amor, que el amor nos lleva a perseverar en la enfermedad, en las dificultades, nos lleva a perseverar hasta el fin, porque el amor permanece. La fe un día se va a acabar, un día no va a haber enfermos, no vamos a necesitar fe, porque vamos a estar a la presencia del autor y consumador de la fe, y en eso nos gozamos, en esa esperanza. Entonces el versículo 20 en la carta de Juan está hablando con un propósito. Aquí dice el anticristo. Para lo importante, esta unción, hermanos, sobre todas las cosas, porque había hombres que han logrado grandes cosas, Dios lo ha usado. Bueno, inclusive a este adivino Balaam, Dios permitió que profetice, ¿se fija? Pero no obedeció a Dios, y finalmente él siguió en el lucro. Similar a lo que quiso hacer el mago Simón. Pensaba que por dinero, él adivinaba por dinero. Y él no terminó mal su carrera. Porque en el libro de Josué dice después que mataron al adivino. Ni siquiera dice o mago o hechicero. No dice profeta. Sino que se coloca como profeta, pero para hablar de los falsos profetas. Si se le llamara profeta, era un falso profeta. Porque de partida Dios le dijo a Moisés
de entre vuestros hermanos se levantará profeta. Él era un extranjero, pero que conocía las cosas. Bendito sea Dios. Bueno, el versículo 20 dijimos, ¿cierto? Dice así en el nombre de Jesús: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, cuando dice todas las cosas, lo necesario, hermano, para alcanzar esta salvación. No, el único que sabe todo es Dios. El único y sabio es Dios. Pero nosotros debemos saber todo lo necesario. Es como una madre aprende lo necesario para el cuidado de un niño. ¿Se fija? Y así cada uno, un corista, como decía, igual, aprende lo necesario. Si ocurre algo, alguien se equivocó, va a saber cómo salir del paso para que eso no se vea como algo indecoroso, qué sé yo. O no se va a molestar porque sabe cómo enfrentar esa situación. Y a veces tienen que pasar porque como humanos nos equivocamos. Pero eso nos sirve de aprendizaje. Verlo como un desafío para en otra, a lo mejor tengo que ensayarme más, orar más, ensayar más, qué sé yo, para que hasta que salga bien. Bendito sea nuestro Dios. Porque la práctica es la que hace finalmente que nosotros maduremos en estas cosas. Digo, en todas las cosas necesarias dentro del Evangelio. Dios nos puede ayudar. Entonces, nos dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os escribo como si ignorarais la verdad, sino porque la conocéis. Bendito sea Dios. Y para que ninguna mentira, porque ninguna mentira procede de la verdad. Bendito sea Dios. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también o tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, no habla de un tercero. ¿Por qué? Porque es Dios mismo, por su Espíritu, que hace todas las cosas. No de una tercera persona, no habla aquí. Bueno, Dios nos puede ayudar. No ese es el tema ahora, sino estamos hablando de la unción. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. El 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado permanecer en Él. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, es importante la sanidad, es importante las profecías, pero aquí hay algo importante, hermano: no ser engañado. Cuando el Señor salió del templo al final y da las instrucciones y habla de las señales antes del fin, sus primeras palabras son: ellos quieren saber muchas cosas, pero lo primero que Él les dice: mirad que nadie os engañe. Porque aún teniendo la unción, si nos descuidamos de lo que aprendimos desde el principio, después puede entrar una teología en nuestra mente. Pensar que lo que los apóstoles... la palabra, hermano, es la revelación de Dios. De hecho, Apocalipsis dice revelación, la revelación. Entonces, nosotros lo vemos como un misterio. No, dice la revelación. ¿Qué significa? Que la palabra ya está revelada. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Dicen Hebreos, los que una vez fueron iluminados de la verdad. O sea, necesitamos la iluminación para entender la palabra. Pero la revelación ya está, porque el Señor Jesucristo vino a desatar los sellos y vino a explicar las cosas de una manera clara. Dice que para los duros de corazón Él les cegó los ojos, pero a vosotros yo les hablo claramente. Y cuando Él conversó con ellos,
Le dice, y ellos le dijeron: Señor, ahora hablas claramente y ninguna parábola o alegoría hay en tus palabras. Ahora creemos que tú sabes todas las cosas. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, por eso el Señor nos apartó para explicarnos las cosas. Pero ¿qué pasa si con los años pensamos que ya no es necesario con lo que aprendimos? Puede empezar a pensar otras cosas que hoy en día dan muchas vueltas, muchos tipos de doctrina y vientos de doctrinas, hermanos, dan vuelta en el mundo. Pero esta doctrina es la que predicaron los apóstoles. No hay padres después, padres apostólicos, no hay después, hermanos, otros. A ellos se les confió la palabra, a ellos. Bendito sea nuestro Dios. Y siempre yo repito esto, sé que a veces es molesto, pero todos ellos eran judíos. El apóstol Pablo era judío, hijo de Abraham, de la tribu de Benjamín. También fue circuncidado al 8º día. Bendito sea Dios. Y él le dice a los romanos que era bueno que ellos devuelvan de lo material. ¿Por qué? Porque ellos le habían ministrado lo espiritual. Al final de Romanos, si leemos, no quiero entrar en esos detalles, pero Dios nos puede ayudar, hermano, para que pensemos que ellos fueron las primicias. Los primeros, los que estuvieron, que comieron con el Señor, lo vieron resucitado, ellos son las primicias. Los primeros que estaban cuando se cumplió la promesa y se derramó el Espíritu Santo, ahí estaban ellos. Bendito sea nuestro Señor. El primero que fue, que Dios envió, aunque él no entendía este misterio, fue a Pedro, a la casa de Cornelio. Y después preparó a Pablo para que sea un apóstol a los gentiles. A veces nosotros decimos Pablo, apóstol de los gentiles. Nos dice así la Escritura. Donde lo lee usted dice apóstol a los gentiles. Soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. No de los gentiles, porque él no era gentil. Y eso lo encontramos en Gálatas, cuando él le dice a Pedro: nosotros no judíos, no nacidos en pecado, no criados en la maldad, en el engaño. Bendito sea nuestro Dios. Dios nos puede ayudar, nos puede bendecir. Entonces, ellos son los que nos dejaron las bases. Por eso nosotros estamos fundados en apóstoles y profetas, con tal que permanezca esa palabra, no interpretaciones que han nacido 500 años atrás, ahora en el año 900, y han venido saliendo nuevas revelaciones, como si el Espíritu Santo no fue capacitado, no tenía la capacidad de impartir la multiforme gracia de Dios, dejarla plasmada en la palabra. Dios nos puede ayudar, Dios nos puede bendecir. Nosotros aquí con esta palabra está lo necesario para heredar la vida eterna. Bendito sea nuestro Señor. Entonces Dios nos puede ayudar, amados hermanos, y vamos a tomar unos par de versículos, hermanos, para ir cerrando. Lo que les decía, el primer libro, hermano, donde habla acerca del sacerdocio de Cristo y a la vez de la unción, es en Primera de Samuel. Dios nos puede ayudar, nos pueda bendecir, amados hermanos. En Primera de Samuel vamos a encontrar, hermano, que Dios, dice, se escaseaba la palabra de Dios en aquellos días. Y Dios envió un profeta a hablarles. Quiero solo leer la cita allí, hermano. El capítulo 12, el versículo 35. Dice así en el nombre de Jesús. Y yo, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Bendito sea nuestro Dios.
El sacerdocio levítico no tuvo la grandeza. Por eso dice la Escritura que a Leví Dios lo eligió, ¿cierto?, como sacerdote. No hay nadie que reciba mayor honra como Aarón, porque Dios mismo, ¿cierto?, lo puso como sacerdote. Le confió el sacerdocio, digamos. Pero Leví no fue fiel delante de la presencia de Dios. Y lo vemos en los hijos de Elí. Y él dice: nunca yo tal haga, los que me honren yo los honraré, pero el que me deshonre, nunca tal haga yo, dice, que lo honre. Entonces, ¿qué decía? Iba a ser quitado ese sacerdocio. Bendito sea nuestro Dios. Pero él se iba a suscitar un sacerdote que ande a su presencia y ungido siempre. Bendito sea nuestro Dios. No una dinastía de sacerdotes, sino un sacerdote, el cual es Cristo. Bendito sea nuestro Dios. Por eso la Escritura dice: los profetas desde Samuel hasta Juan profetizaron, pero acerca del sacerdocio de Cristo. Eso fue lo que profetizaron. Y Juan fue el último, ¿cierto?, que lo presentó como el Cordero que quitaba el pecado del mundo. Porque todo eso eran símbolos de Cristo. El Cordero, el macho cabrío, el sacerdote, los sacrificios, todo tenían que ver, hermano, inclusive el Espíritu Santo. ¿Por qué se forma en una forma como de paloma? Los palominos eran parte del sacrificio que se hacía también y se presentaba en las ofrendas. ¿Sabemos? O sea, no hay nada que se salga del Antiguo Testamento. Dios nos puede ayudar. Dios nos pueda bendecir. Entonces, Cristo es el sumo sacerdote. Dios nos puede ayudar. Y hoy en día, hermano, pensemos nosotros, asentemos un momento nuestra memoria. ¿Quién desde ya más de 1000 años se autoproclamó sumo sacerdote? O Santo Padre, para entenderlo mejor. Dios nos puede ayudar, hermano, para que no seamos engañados nosotros. Que esto viene de hace muchos tiempos, hermano. Más de 1000 años viene esto, de hombres que también se atribuyen ellos la capacidad de perdonar pecados. Cuando el único que heredó los atributos de Dios fue nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el ungido de Jehová. Todos estos otros hombres se ungieron a sí mismos, se autoproclamaron, se autoeligieron. Entonces Dios nos puede ayudar, amados hermanos, para poder volvernos a Cristo, porque ahí está la vida eterna. Entonces Dios bendiga a la iglesia, amados hermanos. Y este es nuestro sacerdote ungido ahora, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, eterno y para siempre, que con un sacrificio, con un solo sacrificio, hizo perfecta todas las cosas para siempre, y borró y perdonó nuestros pecados y nos justificó a la presencia de Dios. Por la fe, solo de creer que Él murió por nosotros. Lo demás, hermano, no tiene mucho valor. Dios nos puede ayudar. Ahí está toda la base de nuestra doctrina, hermano: aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y que Él heredó un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como citaba mi hermano, se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda gloria y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, de esa manera estamos glorificando a Dios, porque le hemos creído. Bendito sea nuestro Dios. Salmo número 2. El Salmo número 2, que es también el que recitan después la primera iglesia cuando ora. ¿Por qué se amotina la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. Dios nos puede ayudar, nos puede bendecir. Por ahí está. Se levantarán los reyes, el versículo 2, ¿cierto? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus coyundas, ¿cierto?, o sus ligaduras, y echemos sobre nosotros sus cuerdas. Bendito sea nuestro Dios. Dios nos puede ayudar. O sea, a Él le coloca el Señor Jesús después, el Padre Celestial, dice que después le hereda, le dice: pídeme y te daré.
por heredad tuya los confines de la tierra. Tú los regirás con vara de hierro. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, benditos los que en Él confían, pero ¿qué pasa con los que no confían en Él? Dice, honrad al Hijo, porque se enciende de pronto su ira, para que no perezcáis en el camino. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, el Señor colocó, bueno, ahí dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados o felices, dichosos, benditos todos los que en Él confían. Dios nos puede ayudar, nos pueda bendecir. Entonces, ahí está la bendición. Hay más textos, hermano. Isaías, en Lucas, al principio, cuando el Señor comienza su ministerio, se le dio las escrituras, y la escritura que se le dio fue del rollo de Isaías, donde decía: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar a los que están enfermos, a los oprimidos, dar libertad, romper esas ligaduras de muerte, de los que estaban en la cárcel, también sacarlos libres. Bendito sea nuestro Dios. Dios nos puede ayudar. ¿Y qué dice el Señor después? Dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. También en Daniel, donde se habla de las 70 semanas, le dice: Daniel, entiende, le dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo, dice, en las cuales vendrá, dice, la justicia perdurable, donde allí se va a deshacer la maldad, dice, y se va a ungir al Santo de los Santos. Bendito sea nuestro Dios. Juan pudo ver cuando fue ungido el Santo de los Santos. Pedro, cuando dio testimonio en la casa de Cornelio, ¿qué pasa, hermano? Cuando él está diciendo estas palabras, dice que Dios había ungido a su Hijo Jesucristo con el Espíritu Santo, por eso anduvo haciendo bienes, y en eso dice, ¿cómo lo ungió con el Espíritu Santo? Y vino allí entonces el Espíritu Santo sobre todos los que oían el sermón. Gloria a Dios. Y luego, ¿qué pasó? Pedro dijo: ¿puede alguien impedir esto a estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros de ser bautizados? Y les mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba dando testimonio, o sea, Dios mismo estaba dando testimonio de su Hijo Jesucristo. Porque Él le dijo en el Evangelio de Juan capítulo 17, el Señor Jesús dice: yo te he glorificado en la tierra. Glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, que tuve al lado tuyo. ¿Y qué dice el Señor después? Dice: y le glorificaré aún. O sea, Dios lo iba a glorificar. Juan capítulo 14, versículo 26. Más el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea, el Espíritu Santo después habla en el nombre de Jesús y nos recuerda todas las cosas. Bendito sea nuestro Señor. Dios nos puede ayudar. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Gloria a Dios. Dios bendiga a la iglesia. Hermano, aseguremos esa fe. Dios puede hacer grandes obras. Tal vez a veces no las va a hacer inmediatamente. Dios nos puede ayudar. A Naamán el sirio no fue sanado al instante. A veces nosotros pensamos como Naamán. Naamán pensó y pensaba bonito, hermano. Si eso es bíblico lo que él pensaba, pero no era el tiempo todavía. Él dijo: ciertamente el profeta vendrá y pondrá sus manos allí en la llaga y dirá: en el nombre de Jehová, sé sano. Mire que pensaba hermoso, hermano. Sin embargo, viene y ni siquiera él me atiende y me manda a meterme 7 veces en esas aguas del Jordán, porque era un canal. El Jordán no era un río natural, aguas sucias, dice, turbias. No hay allá en Selim, en mi tierra de Siria, ríos mucho mejores que estos. Pero uno de sus siervos fue sabio y le dice: pero si él no te pide nada difícil, si él te pidiera algo difícil, mi Señor, a lo mejor es complicado, pero ¿qué te cuesta hacerlo? Y él empezó y probó, y fue a las aguas, y se empezó a sumergir. Y a la 7ª
la lepra desapareció. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque un hombre puede ser honrado, hermano, puede tener un título, puede ser grande aquí en la tierra, pero sin la sanidad del Espíritu de Dios no tiene nada. Él se sentía infeliz. Y a veces no se necesita, hermano, un tremendo mensajero elocuente, un hombre que levante los muertos, hermano, sino una sencilla niña que se fue de sierva a trabajar allá y le dijo a la señora: ciertamente en Israel hay profeta de Dios, y si él va, Dios lo sanará. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Ciertamente el hombre que se vuelve a Dios será sano de esa lepra que es el pecado, que es más mortal, hermano, que otras cosas. Bendito sea nuestro Dios. Bien, hermano, con esto termino. Poco doy testimonios. Me tocó vivir una vivencia triste y a la vez de gozo. En Santiago, hermano, cuando llegué, hacía poco que había llegado a la iglesia de San Bernardo, y llegó una hermana, Ruth Rivera, me acuerdo su nombre, con cáncer, y aceptó el nombre de Jesucristo, y ella se bautizó. El bautismo es importante, pero es importante la unción del santo. Bendito sea nuestro Dios. Es la fe de la operación que Dios hace. Bendito sea nuestro Dios. No es solo un baño. En Naamán se vio. Y ella lloraba porque todos sus niños eran pequeñitos. Tuve la bendición, hermano, no lo digo por vanagloria. No sé, Dios me puso en el corazón, pasaba en las tardes después de mi trabajo a visitarla, a conversar con los niños, qué sé yo. Dios me había bendecido, era soltero, no tenía grandes gastos, entonces también había una necesidad. Pero Dios hace eso, hermano. Fíjese, yo decía, yo voy a ir para darle fuerza a la hermana. Es lo que uno piensa, hermano. Pero ¿sabe qué? Ella un día me dice: amado hermano, me dice, yo sé que mi partida ya está cerca. Y estoy triste por mis hijos. Y sé que usted también piensa en esto. Y le agradezco que usted ha venido. Pero de ahí levantó su mano y dijo: gloria a Dios porque soy salva. No temo ya a la muerte. Estoy triste por mis hijos, pero no por la muerte. Porque sé que me voy a encontrar con mi Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Entonces a veces, hermano, no son los años, no es la tremenda sabiduría, la elocuencia, sino, hermano, el haber creído como ese hombre en la cruz, hermano, que solo creyó, y el Señor no le dice mañana, sino hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea nuestro Señor. ¿Qué le está diciendo? Cuando muera te vas a descansar. Bendito seas nuestro Señor. Porque no es el que llega temprano, no es el que se lleva todo el calor del día, y ni aunque llega a la última hora, hermano, pero cuando se llega con fe, cuando se llega con voluntad, cuando se llega con presteza, cuando se llega con un corazón dispuesto a creerle a Dios. Dios bendiga a la iglesia en el nombre de Jesús. Hermanos, la mayoría tenemos la unción del santo. Pensemos en esto, hermano, que no somos menos, no para vanagloria, pero todos somos hijos de Dios. Y esta invitación también es para los jóvenes. Dios le bendiga a Rafael y a su compañera. Dios les bendiga, les guarde en todos sus propósitos de vida. Son jóvenes, tienen toda una vida por delante, pero Cristo viene. Cristo viene y su venida se aproxima. Entonces, Dios bendiga a la iglesia en el nombre de Jesús. Gracias, con una alabanza entrego este lugar. Gracias, mi hermano también Daniel. Dios le bendiga. Y gozoso, hermano, de hablar un momento de la palabra y sobre todo de las grandezas que hace nuestro Dios a través de Jesucristo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encanta compartir contigo este programa. Te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales en Facebook y YouTube para seguir disfrutando de este contenido y de la difusión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado.
Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Marcos 16, 14 al 20. Dios te bendiga.